imagen de cómo a Prometeo lo devoraban. No, pues, o sea, por lo menos no lo describen necesariamente como cuervos, alguna literatura lo describía como, como chulos, o sea, verdaderamente aves de rapaza. Pero los cuervos también podrían pertenecer a pesar de que sean córvidos. Entonces vamos a iniciar con un paciente masculino, 51 años, natural de Cali, que procede del Guaviare, es comerciante, católico, diestro, con una escolaridad secundaria y pues una calidad de información bastante regular, ya veremos por qué. En cuanto al motivo de consulta, pues motivo de consulta que yo creo que ya con esto pudiésemos sacar el diagnóstico final. Em, entonces, pues tenemos una información un tanto inespecífica hasta el momento. En cuanto a la enfermedad actual, pues tenemos un paciente de 51 años, cuadro clínico de 20 días, con astenia, dinamia, mialgias, hematuria macroscópica, em, y pues hace 3 días, fiebre no cuantificada asociada a un tinte ictérico, unas poliartralgias sin patrón de presentación específico, que primero me dolía la rodilla, que después me dolía el codo, que después me dolía el hombro, pero después a veces al tiempo, a veces por la mañana, a veces por la noche, sin rigidez. Una cefalea holocraniana 6 de 10 y pues sin mejoría. Intentó analizarse con acetaminofén y pues no se logró. En cuanto a la revisión por sistemas, pues vemos una revisión por sistemas eh, un tanto normal, o sea, no tiene muchos hallazgos positivos. Lo que sí es pues, el tenesmo vesical que encontramos en la porción genitourinaria. Em, También o sea, que utilizó furosemida asociado a una hierba. eh, Creo que más adelante la menciono, pero si no, es una piedra que llaman chancapiedra o mascapiedra rompecálculo. Naturalmente el paciente pensando, eso ahí está. La chancapiedra rompecálculo, pues es un herbolario. No está avalado en ninguna medida por la FDA, pero al producir pues un aumento en la depuración de oxalato, esta hierba, se presupone que esta ayuda a disminuir la incidencia de cálculos y puede destruir los mismos. Em, y pues, o sea, el paciente pensando que tenía un cálculo por aquello de la hematuria, el tenesmo vesical, pues pensando que la furosemida, al aumentar como tal la presión y el chancapiedra rompecálculo al disminuir la depuración de oxalato, pues pudiese depurar el cálculo. En cuanto a antecedentes, pues ya yo creo que la mayoría se dieron cuenta de lo principal de los antecedentes de este hombre que viene siendo un VIH, estadio C, seguimiento en Sanitas, mm, esquizofrenia sin manejo, enfermedad renal crónica y consumo activo de cocaína. En cuanto a farmacológicos, pues desconocer el esquema actual, yo creo que más adelante cuando veamos los paraclínicos de ingreso pudiésemos asumir algún esquema. Mm, Y pues lo que les mencioné previamente, quirúrgicos así nada muy relevante de momento. Tóxicos, pues el consumo activo de cocaína, último consumo 4 días previo al ingreso. Padre con hipertensión arterial y esquizofrenia, hermano con diabetes. Y pues en cuanto a epidemiológicos, tenemos que tuvo un viaje reciente al Caquetá, y pues a San Vicente de Caguán y La Vega. En cuanto a examen físico, pues tenemos, yo creo que ya de las cosas más relevantes salen a la luz, que viene siendo que tenemos un paciente en regular estado general, alerta, consciente, pues alertable, con tinte ictérico, pero pues ya más que cualquier cosa acá, que lo tengo todo resaltado lo positivo, mm, se dan cuenta que no hay nada muy llamativo, ¿no? Más allá de los signos vitales, ya vamos para allá.
Sí, los pulsos distales tenues, pero probablemente estén en relación a una tensión arterial de 70-52 con una frecuencia cardíaca de 52 latidos por minuto. Eh, es cosa que nos debería llamar la atención a todos inmediatamente, ¿no? Uno creería, pues, o sea, no debería creer, esto es un absoluto, el cuerpo mismo se regula. Uno esperaría, sería la palabra efectiva en este momento, que el paciente hipotenso y que parece estar en algún grado de hipoperfusión, pues debería evidenciar una respuesta taquicardizante para suplir aquello del gasto cardíaco, que pues, o sea, seguro acordándose de las clases del doctor Henry León y de las clases del doctor Acero y demás, pues se acordan que frecuencia cardíaca por volumen latido es igual al gasto, pues necesitamos aumentar la frecuencia para suplir ese gasto. Si tenemos una presión tan disminuida, que claro, no es la más baja que hemos visto en un paciente vivo, pero pues de nuevo uno esperaría un poco más. De resto, pues no tenemos eh, muchas más cosas. Entonces, ya en este punto, y como es ya, ya el propósito de esta charla es que ustedes me hablen a mí. Quiero que alguien me dé impresiones. O sea, somos, sin contarme a mí, somos que 14 personas. Eh, Alguno debe tener alguna impresión. Por favor, no tengan miedo. Verdaderamente es imposible en este momento bueno, no, en ningún momento, pero en este momento más que cualquiera que digan alguna brutalidad. Verdaderamente no hay diagnósticos diferenciales bobos en ningún momento de la medicina interna. Mm, sí, independientemente que definitivamente no lo sea, tenemos que reevaluar el por qué no lo es. Sí, si ustedes me dicen en este momento que el paciente probablemente tenga, no sé, eh, mi chica, infección de piel y tejidos blandos en el dedo chiquito del pie, pues yo digo, bueno, es improbable, pero tengo que evaluar el por qué no. ¿Por qué me están diciendo eso? Algo los tuvo que llevar a pensar eso, ¿sí? Entonces, una persona, dos personas que me den una impresión. Bueno, pues yo principalmente la que pensé, pues una anemia hemolítica, pues también por el tema de la ictericia que pues se mencionaba. Y también, digamos, pues no descartaría por eso posiblemente una infección oportunista por el tema del VIH estadio C. Entonces, pues eso como las dos visión diagnósticas que pues inicialmente me surgieron con esas informaciones que tuvimos. Bueno, una excelente impresión inicial, de acuerdo. Y en aras del tiempo, pues, o sea, yo creo que habrá más tiempo para deliberar a medida que vaya avanzando el caso. Verdaderamente yo no tengo ningún afán, pero pues sí hay un afán relativo para que vayamos avanzando. Em, de acuerdo, tenemos esto y si lo pensáramos de una forma sindrómica, como es típico o sindromática, em, eh, ¿cómo lo orientarían? O sea, en este momento tenemos algún síndrome más allá de lo que ya se mencionó, un síndrome ictérico, un síndrome como asteniforme y pues así sindromático tenemos poco más. Entonces, de acuerdo. El síndrome febril. Sí, tenemos un paciente que había documentado, por lo menos no cuantificado, pero sí documentado un síndrome febril. Y pues encima tenemos sumado todo esto, ictericia. El problema es que en estos enfoques diagnósticos tenemos un paciente que tiene un síndrome febril ictérico en Colombia y con VIH. Entonces, si nosotros o sea, si lo que estábamos pensando hace no más de 5 minutos de lo que podía tener este paciente, creo que ya el abanico de posibilidades se acaba de abrir aún más, ¿sí? Em, entonces, pues, nuevamente, síndrome febril ictérico, síndrome febril en el paciente con VIH, por antecedente asociado. Un choque séptico, pongámoslo ahí indagado, no conocemos laboratorios de entrada, no conocemos más allá, pero pues por lo Quique, menos sabemos, Quique, ¿y qué más, Quique? ¿qué más? Oye, y otra, entonces, estos síntomas le empezaron estando en Cali, ¿sí? O sea, un síndrome febril en una región tropical.
Sí, y además Con que una hora de... tiene antecedente un con- viaje reciente al Caquetá, exacto, con una bradicardia relativa, pudiéndonos relativa. considerar. Ajá. Claro, en este momento no está febril y está bradicárdico, pero de acuerdo, si el paciente hubiese llegado en estado febril, sabemos que tuvo fiebre en algún punto, por lo menos autodocumentada, pero hagamos el ejercicio de que el paciente hubiese tenido esa fiebre con bradicardia, ¿de acuerdo, Hugo? Porque de nuevo, eso nos abre otro espectro, ¿sí? ¿Qué antecedentes les gustaría preguntar entonces, ya que, como diría el doctor Barros, pues ya que Huguito se metió en ese berenjenal? ¿Qué infecciones pudiésemos pensar en un paciente que tenga un síndrome febril, posiblemente ictérico, que tenga una pues una bradicardia relativa con respecto a la temperatura central? Pues yo no sé, Kike, pero de pronto como por el antecedente del viaje a Caquetá, a mí me gustaría descartar una malaria, no sé. Ok, válido, de acuerdo. Es que para eso va. Si nosotros evaluamos lo que es el síndrome febril, pues sabemos que es una de las consultas más frecuentes, o sea, 5% en adultos, 15 en ancianos, y pues nosotros tenemos presente en la mayoría de los casos que los ancianos casi que no hacen fiebre, y aún así representa eh, casi uno de cada 5 pacientes que llega con fiebre a adultos mayores. Y pues, como ahí mismo se menciona, es un foco de fallo diagnóstico, ¿sí? Precisamente porque normalmente pensamos en causas infecciosas. Y de acuerdo con lo que, de acuerdo con lo que se plantea, una malaria pudiese muy bien ser. Es más, más adelante les mostraré un algoritmo, no es tanto algoritmo, es un algoritmo de pensamiento, no es un algoritmo diagnóstico per se. Em, pero la malaria es un muy buen diagnóstico diferencial, más porque estuvo en San Vicente del Caguán, también porque estuvo en el Caquetá, también porque es de Cali, o sea, tenemos, como Hugo lo mencionó, y yo creo que vale la pena como resaltar ese tipo de indagatorias, em, porque, o sea, por eso es que les ruego que el caso sea, o sea, no es una queja, sino les ruego que el caso sea un poco más dinámico, porque lo importante de este caso, o pues lo importante de los casos difíciles es que ustedes las preguntas que no tengan claras se las hagan al expositor. Em, Precisamente porque sí, Hugo mencionó eso, y por eso es que yo les pregunté, ¿alguna pregunta que le harían a un paciente que tenga fiebre y bradicardia relativa? ¿Algún antecedente, alguna exposición? Pues sí, naturalmente un paciente que tenga diarrea, por ejemplo, que tenga unas manchas asalmonadas pequeñas en abdomen, tronco, de pronto miembros inferiores en su porción proximal, que tenga un síndrome febril, que la fiebre sea baja, constante, tendiendo a los 38, pudiésemos pensar un poco más hacia salmonelosis. La salmonelosis produce lo que llamamos el signo de Fayette. Sí, el signo de Fayette es que, o sea, en teoría nosotros por cada grado que va subiendo la temperatura, deberíamos ver un aumento relativo en la frecuencia. ¿De cuánto? O sea, por cada grado de temperatura se debería subir 10 latidos por minuto, en teoría. Excelente. En efecto, en teoría. Eso lo aplicamos un poco más en niños, pero pues, o sea, la fisiología del niño ya no, o sea, no difiere mucho de la del adulto, ¿sí? Ellos son un poco más hiperdinámicos y responden un poco mejor a las noxas, pero eh, en principio es lo mismo, ¿sí? Nosotros tenemos que evaluar un paciente que tenga una fiebre y una bradicardia relativa como preguntas que tenemos que hacernos, como si el paciente tuvo diarrea, si el paciente ha tenido lesiones en piel, que pues yo no se las describo en el examen físico, no las tiene, pero sí podemos plantearnos eso. Otras cosas, por ejemplo, si tiene contacto con loros o pericos, pensando en citocosis, la citocosis es otra causa del signo de Fayette, la legionelosis, otra causa del signo de Fayette. De nuevo, no tenemos nada para pensar en citacosis, no tenemos las lesiones cutáneas, no tenemos pues por lo menos sintomatología respiratoria. Eh,
Entonces no vamos mucho para allá, pero bueno, ahora evaluando las causas de fiebre, pues en principio las que más pensamos serían las infecciosas. Bacterianas tenemos una plétora de causas que verdaderamente eh, son difíciles de ignorar y más en un paciente inmunosuprimido. Virales tenemos un montón también. Parasitarias, nuevamente, muy buen diagnóstico diferencial y o sea, muy buena sospecha. Una malaria, un síndrome ictérico en un paciente que estuvo en el Caguán, independientemente que tenga o no VIH. Por artrópodos, pues enfermedad de Lyme, improbable, fiebre de las Y montañas aparte, rocosas. Ujú, cuéntame. las artralgias también, En efecto, o las sea, artralgias. Ujú, de acuerdo, las súper, artralgias súper inespecíficas. importante. Y Exacto. es que, digamos, esos pacientes que tienen el síndrome febril, que vienen en una zona endémica tropical, eh, la parte, lo pasamos por encima, pero la parte de la diarrea también es súper importante. La fiebre, qué características tiene la fiebre, si es Terciaria, todo el, exacto, o sea, si es, como son los picos de fiebre, que cada cuánto está haciendo fiebre, mejora o no mejora con el acetaminofén o con de alguna otra acuerdo. antipirético. De La- acuerdo. Y también, eso. pues, está asociado pues, a parásitos específicos, ¿no? No es lo mismo un Plasmodium falciparum a un Plasmodium ovale, a un Plasmodium malariae. Sí, sabemos que tienen fiebres terciarias, cuaternarias. Tenemos que hay unos que producen más dolor articular y abdominal. Precisamente la fiebre rompehuesos del falciparum. ¿M? Pero es un muy buen diagnóstico diferencial. Eh, o sea, enfermedad de Lyme, improbable. Enfermedad, pues fiebre de las montañas rocosas, el paciente no está en la zona endémica. Fúngicas, pues podemos tener cualquiera y más en un paciente con estadio C3. Causas no infecciosas, pues pudiésemos tener farmacológicas, pudiésemos tener autoinmunes, pudiésemos tener de múltiples tipos y ya vamos para allá. Ahora, este es el enfoque clínico del síndrome febril en Colombia, que es el que les había mencionado previamente. No es un algoritmo diagnóstico, pero es uno de pensamiento, ¿sí? Si nos vamos decantando por las diferentes partes de este árbol, pues lo primero que tenemos que pensar, y precisamente por eso felicito a la idea de haber pensado en malaria de primero, porque ese es el principal, ¿sí? Arranquemos por un síndrome febril agudo. ¿Tiene malaria? Pues hágale la gota gruesa. Y si es positiva, inicie el tratamiento antimalárico. Si la gota gruesa es negativa, entonces ahora sí ya toca con un enfoque sindromático. Y por eso es que es importante que hagamos los enfoques sindromáticos de este paciente. Sí, si tiene exantema, pues no lo tiene. Si tiene hemorragia, pues en este momento no la tiene. Respiratorio, pues no tiene síntomas. Ictericia, sí la tiene. Entonces ya podemos empezar a pensar, listo, fiebre amarilla tiene, leptospirosis, malaria nuevamente, hepatitis A, B, E, virus de Epstein-Barr, citomegalovirus, acuérdense que son etiologías frecuentes en el paciente con VIH, adenopatías en este momento no tenemos, y pues un grupo ahí inespecífico, nuevamente vuelve a salir la fiebre tifoidea mm, a relucir. En causas no infecciosas, pues como les había mencionado, malignidad, malignidad que pues sería otro diagnóstico diferencial válido a tener, más en un paciente VIH, autoinmunidad, sí, para que Hugo se sienta satisfecho de pensar en autoinmunidad. Mm, neurológico, ambiental, pues improbable, tiroideo, también improbable, trombótico, embólico. Bueno, tiroideo no es del todo tan improbable, pero por lo menos tenemos un paciente hipertenso, taquicárdico, sudoroso. Pero pues sí, sí, sí vale la pena también pensarlo. Trombótico, embólico, pues no tenemos síntomas. Y pues en este momento, yo no sé si a ustedes les quede claro en este momento que tiene el paciente, porque a mí tampoco, ¿sí? Eh, entonces, ya centrándonos un poquito más en lo que es la parte de fiebre y paciente VIH, entiendo que no estamos en la porción de infecto, pero le pidieron, o sea, les tocó a una persona que quiere ser infectóloga. Entonces, pues fiebre y VIH hay, o sea, ¿cuántas asociaciones no puede haber? Y tenemos desde causas infecciosas, como como pueden ver en las tablas, como causas no infecciosas. Si bien las infecciosas dominan el panorama, sí, de acuerdo.
y pues podemos ver que se asocian a ciertos conteos. Este paradigma, pues, o sea, ustedes lo han visto repetido múltiples veces, que por debajo de 200, por debajo de 50, podemos empezar a ver ciertos organismos representados, como vienen siendo ya pues, la TB miliar, Pneumocystis, pues, obviamente ahí aparece como Carini. Nuevamente esto cambió, si se dan cuenta, pues un artículo del 2002, pero muchas cosas no cambian. Sí, o sea, por lo menos desde 1980, que dejó de llamarse la enfermedad de las 3H, ya podemos empezar a tratarla con algún grado de respeto, y la taxonomía ha ido cambiando a medida que evolucionan los años, pero si se dan cuenta, los patógenos no han cambiado, si bien las resistencias de los mismos sí. Mm, entonces podemos pensar en lo que ya se había mencionado. Claro, hay unos oportunistas más probables que otros, y en este momento pues no conocemos cuál es la carga viral de este paciente, ni tampoco conocemos cuál es el conteo de CD4 de este paciente. Em, pero dentro de los diferenciales sí pudiésemos pensar uno que otro de estos. Mm, Entonces, pues, para poder orientar un poco más el caso, les entrego los paraclínicos del ingreso. Si alguno de ustedes me quisiera ayudar, resaltando los hallazgos positivos, o sea, si quieren emitir un diagnóstico de entrada, me parecería perfecto, pero si no, tampoco los culpo. Sí, verdaderamente casarse con un diagnóstico en este momento es difícil, pero por lo menos yo creo que hay cosas que son bastante llamativas, y me gustaría que alguno me dijera qué ven. Doc, O sea, pues si en quieres, la parte de y la... que Cuéntame. si quieres hacer un resumen, como un contexto de lo que tenemos, o sea, un paciente de Ok, 51 años que listo. ingresa por un síndrome febril, o sea, lo que tengo entendido es paciente de 51 años, antecedentes esquizofrenia, enfermedad renal crónica, VIH estadio C3, ingresa por síndrome febril, poliartralgias, eh, y hematuria, que era la queja principal. ¿Sí? Sí, en ese momento tenemos un paciente, de nuevo, lo que dijo está perfecto, es un síndrome febril ictérico en un paciente con VIH, enfermo renal crónico, un síndrome asteniforme, pues una cefalea ahí que o sea, una cefalea con signos de alarma. O sea, es una cefalea en un paciente VIH y febril. em, y pues la hematuria macroscópica. Entonces, con eso y pues con estos paraclínicos, si alguno pues, o sea, me quiere ayudar viendo, por ahí escuché una voz femenina, entonces me gustaría que, María que Paula. continúen. Ujú. Sí, Doc, pues lo que más me llama la atención es que el paciente tiene pues leucopenia, adicional tiene una trombocitopenia, si no estoy mal es grave, y también tiene una hiperlactatemia, y Ok, adicional pues sí una creatinina en 5,7. Entonces pues igual tiene una enfermedad renal crónica, entonces pues se puede asociar por ahí, pero igual pues tiene la hematuria. Entonces, eso es lo que más me llama la atención. ok, pues de acuerdo, o sea, de acuerdo en cuanto a que tenemos una leucopenia así un tanto discreta. em, Tenemos una trombocitopenia severa. ¿Qué nos llama la atención de ese hemograma más allá de que tenga, o sea, más allá de los leucos? ¿Cómo está la serie roja? La serie roja nos debería estar llamando la atención a una cosa por lo menos. Sí, sabemos que o sea, tiene una hemoglobina que digamos que 17,6 para un paciente con síndrome febril ictérico los hace, o sea, los hace pensar más o menos en hemólisis. Dos, o sea, una hemoglobina en un paciente que, por ejemplo, una hemoglobina 17,6 en un paciente enfermo renal crónico que no fuma, que no tiene SAOS, por lo menos clínicamente, y demás que pues con los datos antropométricos del ingreso, pues no da para pensar en eso, aunque uno puede tener SAOS sin estar gordito, pero pues em, llama la atención que tenga una hemoglobina hacia, por decirlo así, como el percentil, eso va como hacia el percentil 85 o 90 del conteo de hemoglobina en la población que vive en Cali. O sea, el hombre vive a nivel casi que, pues, o sea, no a nivel del mar, pero cercano a. mm, pero llama la atención también pues, la macrocitosis, ¿no? O sea, Digamos, tenemos a mí me eso. llama
lo siguiente, la atención, y es, bueno, digamos por la hemoglobina, uno sí podría decir que sí, no es normal en un paciente en este contexto. Me llama la atención, pues, que el volumen corpuscular medio habla de algo macrocítico, y la concentración de hemoglobina corpuscular media también está alta, o sea, como si fuera algo hipercrómico heterogéneo. ¿De acuerdo? Sumado a que en los gases arteriales tenemos una acidosis metabólico con una hiperlactatemia, em, digamos, pues me gustaría también abordar el tema de cuál es la causa de esa acidosis metabólica, o sea, ¿será que es perfusión? Porque por el otro lado vemos que podría comportarse también como una hiperlactatemia tipo B, no sé, de pronto en un paciente que está haciendo una lesión renal, vemos que tiene una creatinina y un boom sumamente altos, con unos electrolitos normales, pero pues sí me llama la atención es la parte roja con la hiperlactatemia y la acidosis metabólica. Excelente, de acuerdo. Entonces ya abordados pues todos estos hallazgos, pues sí, de acuerdo. O sea, tenemos todo lo que se mencionó previamente. Ahí me tomé la libertad de calcularles el anion gap de una vez. em, el delta gap, todo lo que quieran, para saber si es mixto o no mixto. Lo importante, ya creo que se mencionó, una relación Boone-creatinina que nos da 11.2. O sea, difícil nosotros poder decir que sea estrictamente prerrenal y de acuerdo que eso pudiese conferir un estado que nosotros pensemos que no sea necesariamente solo una hiperlactatemia asociada a hipoperfusión, pero por lo menos clínicamente ya tenemos un paciente hipoperfundido. O sea, continuando con los paraclínicos y para darle un poco más de secuencia, pues ya, AST, ART, pues los vemos francamente elevados. Y pues ya las bilirrubinas, eh, ahí pues empiezan a marcar una sospecha, ¿sí? Me permito también entregarles de una vez el factor R, para ahorrarles el tiempo de calcularlo. De todas maneras, el factor R está más pensado en Dili, pero pues el man como que cuando comió este chancapiedra, rompecálculo, pues o sea, también pudiese entrar dentro de los diferenciales, ¿sí? Entonces, pues así ahora a modo de resumen, pues ya tenemos lo que se había descrito inicialmente, se inicia la reanimación hídrica y pues el paciente tiene una evolución tórpida, un deterioro clínico bastante rápido. Se inicia manejo vasopresor, se inicia manejo empírico con ureidopenicilinas. Se toman imágenes en el contexto de los paraclínicos y se continúa la búsqueda etiológica. Rápidamente pasando por las causas así infecciosas, vemos que no me voy a detener acá, pero les voy a decir que no hay nada relevante. ¿Sí? No hay ninguna de las, por lo menos ninguna de las estudiadas hasta el momento, tiene un hallazgo marcadamente positivo como para nosotros empezar a pensar en alguna de estas causas. Em, y pues, nuevamente, una cefalea con signos de alarma eh, en un paciente VIH, pues de las primeras cosas que tenemos que hacer es evaluar la posibilidad que tenga una neuroinfección, aunque no tenga necesariamente una clínica neurológica. Sí, tenemos que los hallazgos no, o sea, no nos están orientando hacia mucho tampoco. Una ADA en líquido cefalorraquídeo tampoco. Aunque dependiendo del corte puede estar dando en el paro dependiendo de la serosa que estemos evaluando. Pero yo creo que lo más importante en todo esto es el conteo de CD4 de la carga viral. ¿Sí? Tenemos un conteo de CD4 de 166 y una carga viral de menos de 20 copias. ¿Sí? Tenemos unas imágenes, una radiografía de tórax con un patrón así medio intersticialoide que ni muy ni tan tan. Borramos el ángulo costofrénico izquierdo. Eh, puede que tengamos un poco de reforzamiento de los cilios, pero no mucho más. Imágenes de cráneo que no muestran nada significativo. Entonces, pues ya intentando evaluar por qué carajos este man tiene fiebre, podemos descartar bastantes. Sí, bacterianas por lo menos en este momento no pinta, no tenemos ninguna clínica orientadora. Claro, vale acotar que el ¿Y qué? 25, yo,
¿Teníamos uroanálisis o paila? Mm, Ya vamos para allá. Listo, todo bien. Em, en cuanto a causas así bacterianas, pues de nuevo, no tenemos un foco claro. em, y pues, más allá de la hematuria, no tenemos un foco claro. Eh, de nuevo, el 25% de los choques sépticos que ingresan a unidad de cuidados intensivos son de origen desconocido. Eh, pero vamos para allá poquito a poquito. Causas virales, pues no padece por ningún lado. Parasitarias, no me decantaría por ahí. Ya una gota gruesa negativa. Improbable toxoplasma, por lo menos tenemos una imagen cerebral que es negativa, un estudio de líquido cefalorraquídeo negativo, por artrópodos menos, fúngicas, pues ese patrón no tiene un patrón radiográfico que sea muy sugestivo de. En cuanto a las posibles causas así de fiebre y VIH, pues no vamos pensando tanto por allá. Em, pero, Yo tengo una pregunta, Kiki. Qué pena ujú, ahí. Digamos, uno le podría hacer una morfología eritrocitaria para ver si esa hematuria es de origen claro, intraglomerular o claro que extraglomerular. sí, claro que sí, claro que sí. O sea, verdaderamente para allá iremos. O sea, no es descabellado empezar a preguntarse, o sea, porque como ya asumo que está empezando, y si no lo han pensado, tampoco los culparía. Eso, o sea, los pacientes VIH lo tienen todo y no tienen nada. Mm, Entonces, pensar en autoinmunidad, en enfermedades glomerulares rápidamente progresivas, eh, no es descabellado. De nuevo, no sabemos cuál es la creatinina del previa. Esa creatinina en 5.7 puede ser que empezó ayer, tanto como puede ser que el hombre manejara una creatinina en 5.7. Por lo menos el hombre no estaba en diálisis previamente. Entonces uno dice, bueno, normalmente uno tiende a ver esos valores normales de creatinina, normales, me refiero a normales para ellos en pacientes ya en terapia de reemplazo renal. Em, pero sí, de acuerdo, son cosas que toca empezar a preguntarse. Entonces, o sea, como yo creo que ya están pensando, el componente infeccioso de pronto no es hacia donde nos estemos decantando. Hacia donde sí, pues podemos empezar a sospechar causas no infecciosas. Eh, Y pues en cuanto a todas las demás, yo creo que pudiésemos descartar un poquito las autoinmunes, las neurológicas. Autoinmunes del todo no tanto, necesitaríamos evaluar si el componente es glomerular, pero pues ya vamos para allá. Neurológico, pues no tenemos nada por allá. Ambientales no tenemos nada que nos indique por ahí. Listo. Entonces en este momento nos podemos casar un poquito más con la parte de que sea infecciosa directamente por VIH, malignidad y medicamentosa. ¿Medicamentosa por qué? Pues este chancapiedra, raro sería que tuviese un DILI asociado a esta mata, pero vaya a ver. Entonces, tenemos una imagen de sistema nervioso central, una RX de tórax sin alteraciones. ¿Qué nos faltaría? Pues una imagen de abdomen que pues yo creo que al ojo sí resaltan dos cosas. Eh, ¿Alguno se casa con alguna de esas cosas? Sí, pues una hepatosplenomegalia, que pues la verdad se evidencia bastante. Eso es, una hepatosplenomegalia. Claro, hemos visto unas más grandes, de acuerdo, pero si ustedes se dan cuenta cómo deforma la pared abdominal, sí, porque parece niñito con kwashiorkor, o sea, ustedes ven y ven como el reborde abdominal sí se ve distendido, solo porque él no está acostumbrado a contener un hígado tan grande y un vaso tan grande. Hepatosplenomegalia, de acuerdo. Si nosotros queremos evaluar la hepatosplenomegalia de una forma un poco más objetiva o rápida o eficiente, eh, podemos evaluar la hepatomegalia en un vacío, si asocia o no esplenomegalia. Si tenemos un paciente que tiene hepatoesplenomegalia, pues nos pediríamos ese uno, si tiene hepatomegalia nada más y si tiene hiperbilirrubinemia o no. Si tiene hiperbilirrubinemia podemos evaluarla si es colestásica o hepatocelular. En este caso, era colestásico el patrón, o sea, por lo menos el factor R. Nuevamente, el factor R está más que todo diseñado para evaluar causas, o sea, para evaluar
patrones de DILI, de Drug Induced Liver Injury, no para necesariamente evaluar causas primarias. Pero pues en este paciente que nosotros pensemos que tiene un síndrome biliar obstructivo y que eso sea lo único que esté causándole a este paciente todo el deterioro clínico, o sea, no parecería que tenga parásitos, pues ya tenemos varios estudios que dicen que no. En cuanto al patrón hepatocelular, pues tampoco parecería. En cuanto a la hiperbilirubinemia indirecta, de acuerdo, la anemia hemolítica es algo muy válido pensar en este paciente, pero hasta el momento no teníamos anemia. Sí, o que teníamos un paciente que tenía una hemoglobina de 17.6. eh, entonces, difícil pensar hacia allá. Claro, el paciente puede estar deshidratado y meramente hemoconcentración y que eso sea el reflejo de una muestra mal tomada. Pudiese muy bien ser el caso. Pero en cuanto a hepatomegalia con esplenomegalia, pues esto es un algoritmo adaptado. Esto no lo muestra necesariamente la literatura de una forma tan como desmenuzadita, tan masticada. Pero si nosotros evaluamos hepato espleno con linfanopatías, fiebre, anemias y ascitis, pues podemos empezar como a orientarnos un poco más rápido. ¿Tiene linfanopatías? Pues no. ¿Tiene fiebre? Sí, en efecto. ¿Tiene anemias y citopenias? Pues sí, tiene citopenias por lo menos. ¿Tiene ascitis? No. Sabemos que tiene fiebre. ¿Cuáles nuevamente podemos evaluar? Malaria. Enfermedad de Calazar, pues, o sea, no tenemos las lesiones típicas, no tenemos la pigmentación negra, o sea, sí tenemos la hepatosplenomegalia, tendríamos que ver cómo están las proteínas en una electroforesis para ver si tenemos una hipergamaglobulinemia policlonal. Fiebre entérica, nuevamente, no. Tuberculosis, es otros diagnósticos diferenciales que siempre van a salir, siempre se van a preguntar y siempre se van a repetir en el paciente con VIH. Linfoma, nuevamente, yo creo que no solo por mi narrativa, sino por las cosas que hemos hallado, sospechar la malignidad y sospechar algo no necesariamente infeccioso es lo que ya deberíamos estar haciendo el ejercicio todos de evaluar. Sí, sentémonos todos y encontremos nuestros sesgos y evaluemos dónde nosotros estamos quedándonos colgados. ¿Sí? Endocarditis infecciosa, bueno, pudiese ser que tenga estas manifestaciones como tan desbordadas y tan agudas, pudiese ser. A fin de cuentas, la endocarditis infecciosa puede agudizarse en cualquier momento. Un síndrome fagocítico, anemias, citopenias, pues evaluar nuevamente causas infecciosas, causas neoplásicas, causas autoinmunes. Talasemia, pues improbable. Este paciente no tenía un índice de Mentzer significativo como para nosotros pensar en una talasemia, ni tampoco tendría los hallazgos clínicos de un paciente típicamente talasémico. Y pues si nos ponemos a preguntarnos, de nuevo, no tenemos nada claro. ¿Cómo evoluciona este paciente? Rápidamente. Entonces, los leucos, eh, vemos que ahora están más bajos. Ahí me tomé la libertad de mostrarles unas tablitas que desarrollé viendo solamente la evolución de la celularidad del hemograma de este paciente. Vemos que los leucos caen, vemos que la hemoglobina cae, que el volumen corpuscular medio pues, se mantiene más o menos igual y que las plaquetas persisten cayendo. ¿Mm? Entonces, ya ahora tenemos un paciente que evoluciona a pancitopenia y que persiste febril. Pues antipersistencia de esta fiebre eh, y pues el desarrollo de la pancitopenia en contexto de un paciente que está febril, que tiene hepatosplenomegalia y tiene citopenia, pues toca empezar a plantear diagnósticos diferenciales no infecciosos, como ya les he mencionado. ¿Cómo tenemos los estudios complementarios de este paciente? Viendo precisamente con los hallazgos con los que ingresó una albúmina en 3.2, o sea, si cogiéramos el punto de corte de 3.5, listo, pudiese estar disminuida, pero pues recuerden, y yo creo que Hugo domina este tema, que vienen siendo los reactantes de fase aguda. Acuérdense que los reactantes de fase aguda no solo son aquellos que se elevan, famosamente, un reactante de fase aguda viene siendo la albúmina. La albúmina es un reactante de fase aguda negativo. Su disminución se correlaciona con la actividad de un proceso inflamatorio. En cuanto a los carenciales, pues nada significativo.
vemos una ferritina mayor de 40.000, una saturación de 21, un hierro en 70, una capacidad de fijación de 320, un frotis, una anisocitosis, quilocitosis, eliptocitos, esferocitos, estomatocitos, línea blanca con granulaciones tóxicas, una línea plaquetaria disminuida, un LDH que pues sobra decir que está elevado, y unos estudios imagenológicos sin adenomegalias. Entonces, ya en este punto con estos paraclínicos, me gustaría que alguien me planteara una posibilidad. ¿Ante qué estamos? O sea, vamos a resumir otra vez. Tenemos a este paciente de 51 años, VIH, fiebre ictérica, cefalea con banderas rojas, hematuria macroscópica, un síndrome asteniforme que inicia con unos paraclínicos que muestran una lesión renal. No sabemos si aguda sobre crónica, no sabemos qué tanto es aguda sobre crónica, sabemos que tiene una acidosis metabólica hiperlactatémica que puede ser un componente mixto tanto A como B. Tenemos pues, inicialmente una trombocitopenia que evoluciona a pancitopenia, que recuerden que la pancitopenia inicialmente se describió en contexto de neutropenia, no únicamente la idea de que tenga linfopenia, pero pues, o sea, cabe acotar eso. Y ahorita, con todos los paraclínicos que tenemos hasta el momento, con imágenes en principio limpias, más allá de una hepatosplenomegalia, entonces, evolucionando el caso, tenemos un paciente con un síndrome febril ictérico, que pues entra en choque, o sea, él ingresa en choque presuntamente séptico, y que ahora tenemos este síndrome junto con hepatospleno, con las citopenias, y ahora con una ferritina de 40.000, una LH de 1800, un frotis de sangre que pues tiene hallazgos, pero esos hallazgos no nos permite casarnos con nada. ¿Alguno se atreve con esto a decir algo más? Gracias. Quique, yo al principio estaba pensando en una microangiopatía trombótica por el hecho de que estaba pues estaba con ácidos elevados, trombocitopenia, falla renal aguda, pero pues el paciente nunca tuvo en realidad diarrea o algo así para pensar en un SHUA. Una PTT pues tampoco con el cuadro clínico que tiene, no pareciera. Ahorita que tiene los reactantes de falla aguda, que la ferritina hiper elevada con la pancitopenia, pues uno podría decir que es un y bueno, que es un cuadro punto de un hemofagocítico, pero es que en la pancitopenia no está tan marcada para que sea un hemofagocítico. Entonces, realmente en este momento está bien complejo casarse con un diagnóstico. Yo, en un principio, bueno, si hablamos desde paciente con VIH, en estadio C3, síndrome febril, poliartralgia, hematuria, y bueno, y con el consumo de un medicamento para los cálculos, en un principio llegué a pensar que podía ser una infección de vías urinarias complicada, choque séptico secundario. La hiperbilirubinemia no me preocupaba tanto porque yo decía que de pronto es un hígado de choque, pero ahorita sí me parece complejo. Pues de acuerdo, está de ahí la dificultad del presente caso. Al paciente, uroanálisis le tomaron, y para el momento en que se hizo el uroanálisis no tenía hematuria. Sí, el uroanálisis, una densidad de 1014, un pH pues, o sea, desafortunadamente el laboratorio lo puso como 5, entonces con una discreta piuria, entonces ahí mismo empezaron a decantarse por una piuria ácida estéril, sin hallazgos, sin cilindros. Entonces ahí como que volvió un poco más turbio el diagnóstico. Una morfología globular pues no se hizo, pero se debería haber hecho si en caso de que el paciente tuviese una hematuria aún persistente en el momento en que se hizo ese estudio. En cuanto a la evaluación de la pancitopenia, pues en este paciente, pues este algoritmo
Es bastante sencillo. Este algoritmo nos vuelve la vida fácil a aquellos que la hematología no maligna nos gusta, que es decantarnos rápido por producción. Uno, si tiene componentes nutricionales o componentes no nutricionales. Por la parte nutricional no parecería, ¿sí? Por la parte no nutricional, pues, toca evaluar. Anemia plástica no parecería, si no tiene las características, pero pudiese muy bien ser el caso, que fuese adquirida, que tengamos o sea, que tengamos una producción autoinmune, una malignidad que nos esté asociando a una anemia plástica. Unas patologías infiltrativas de médula ósea, pues pudiese muy bien ser el caso. A fin de cuentas, hemos mencionado múltiples veces la posibilidad de una malignidad. Un síndrome mielodisplásico improbable, no tenemos los hallazgos. Sí, en cuanto a destrucción periférica, pues pudiésemos tener una pancitopenia hemolítica autoinmune o un secuestro esplénico. A fin de cuentas, tenemos una hepatosplenomegalia. Por suerte, pues ya tenemos un CUMS directo que nos descarta la probabilidad de este. Y pues el secuestro esplénico sigue siendo como un diagnóstico diferencial válido. En cuanto a la destrucción periférica, pues tendríamos la hemoglobinuria paroxística nocturna. O sea, este paciente no ha tenido fenómenos trombóticos a pesar y está por fuera del rango, el grupo etario típico de hemoglobinuria paroxística nocturna. Sí tenemos que es un paciente masculino. Acuérdense que esto es una enfermedad ligada a X que afecta predominantemente la porción CD55 y CD59 del fosfatidilinositol, pues del receptor de fosfatidilinositol. Entonces tenemos estos pacientes que desarrollan estos fenómenos trombóticos predominantemente en horas de la noche, precisamente porque en las horas de la noche los pacientes tienden a ponerse más acidóticos, porque nosotros respiramos, pues, o sea, tendemos a disminuir la frecuencia respiratoria, aumentar el proceso de acidosis de forma nocturna, activando la vía del complemento, y a través de la vía del complemento el proceso de hemólisis y hemoglobinuria paroxística. De ahí que es paroxística y de ahí que es nocturna. Pero acuérdense que no necesariamente es nocturna, no necesitamos que sea de noche para que el paciente tenga estas manifestaciones. Lupus improbable, medicamentos, aún así pudiese ser una leucemia, nuevamente, puede ser un síndrome hemofagocítico, puede ser una reacción transfuncional, pues no, o sea, no lo hemos transfundido. En cuanto a estudios de autoinmunidad, o sea, para el eterno dolor de Huguito no tenemos un estudio de autoinmunidad positivos. Es más, ni los ANA, que normalmente tendríamos que un patrón ANA, no sé, 1 en 80 AC4 granular fino, que lo tiene medio planeta, pues tampoco, un complemento que está normal. Entonces, pues por ese lado no parecería ser. Entonces, pues en contexto de los hallazgos que tenemos en este paciente, se descartan con un grado bastante alto de certeza los diagnósticos infecciosos. No hay hallazgos claros de malignidad y pues tenemos una hiperferritinemia marcada. Entonces ahora, a la hora de evaluar hiperferritinemia, hay otros algoritmos que lo hacen un poco más fácil, que es evaluar si la hiperferritinemia tiene o no asociado a una saturación de transferrina mayor al 45%. Sí, si es mayor al 45%, nosotros podemos empezar a pensar en hemocromatosis, ¿sí? Medir el HFE, cromosoma 6, autosómica recesiva a la herencia, improbable en este paciente, no tendríamos los hallazgos así muy típicos de una hemocromatosis, pero acuérdense que no todos los presentan con la misma intensidad, pero por lo menos, eh, o sea, tendríamos que una hiperpigmentación cutánea de coloración así más bronce, que tenga un hipogonadismo hipogonadotropo, desarrollo de diabetes de forma temprana, que pudiésemos tener una pericarditis o miopericarditis constrictiva o restrictiva, que tenga unos hallazgos a nivel del eje hipotálamo hipoficiario, que condicionen a pensar en alteraciones endocrinológicas asociadas al depósito pues, de hierro. A nivel hepático, sí, sí, podemos tener una hepatomegalia, podemos tener un hígado heterogéneo, y que pues necesitaríamos una biopsia para evaluarlo, sí. Es más, dentro del algoritmo de pensamiento de la hemocromatosis, una ferritina tan elevada, eh, obviamente, cuando tengamos esta saturación por encima de 45, debería obligar a una biopsia hepática.
Pero acá no lo tenemos una saturación de transferrina del 21%, entonces nos toca empezar a pensar en cosas que nos pueden producir una hiperferritinemia con estos hallazgos. Síndrome metabólico, pues no lo tiene este paciente. Enfermedad inflamatoria, pues tiene algo inflamándose. Sí, estamos de acuerdo que este paciente algo se le está inflamando. ¿Qué? No tengo ni idea. Hepatopatías, pudiese tenerla. Acuérdense que eh, este hombre pues pudiese tener, o sea, si tiene el antecedente de consumo de cocaína, o sea, entiendo que y esto no es un juicio de valor, es una sospecha más que todo. Cuando hay una dependencia, generalmente es válido pensar que hay dependencias asociadas. O sea, dentro de los diagnósticos diferenciales de este hombre también se propuso la, la vasculitis por levamisol asociada a la cocaína. Naturalmente no tiene los hallazgos típicos, no tenemos que se le están cayendo las orejas, ni tampoco tiene afectación genital ni cutánea. Mm, Anemia, pudiese ser, hemocromatosis secundaria no parece, pero sí tenemos una serie de síndromes hiperferritinémicos que tenemos que pensar en estos pacientes. No son muchos y lo bueno es que son bastante diferentes el uno del otro. ¿Sí? SAF catastrófico, pues en este momento no parecería. Si bien no tenemos los estudios de SAF a la mano en este momento, no, o sea, no parece, por lo menos. Enfermedad de Still del adulto, ¿qué opina Hugo? Podría ser es que tuvo poliartralgias, hiperferritinemia. Eso sí sería un muy buen diferencial. De acuerdo. Pregunta, ¿cumple los criterios de Yamaguchi? Los voy a buscar porque no me No, no, acuerdo. no, no. Pues yo se los digo, yo se los digo. Sé que eso- O sea, los criterios de Yamaguchi tenemos que son unas artralgias mayores a 2 semanas, una fiebre de 39 grados intermitente, más de una semana con un rash típico, el exantema asalmonado que le da generalmente a los pacientes con enfermedad Still, eh, unos leucocitos mayores a 10.000, que más del 80% sean polimorfonucleares. em, que esos son los criterios, pues si mal no recuerdo, esos son los criterios mayores. Los menores vendrían siendo que tenga dolor o sea, odinofagia, dolor de garganta, linfadenopatías, que no tenemos, y o esplenomegalia, y ANAS y factor reumatoide negativo. ¿Sí? Necesitaríamos al menos 5 criterios, de los cuales 2 deberían ser mayores positivos. Si este hombre pues tiene artralgias, la evolución de las poliartralgias no la tenemos muy presente, ¿no? O sea, sabemos que tenía unas artralgias que eran inespecíficas, que no se asociaban a ninguna articulación en específico. Una fiebre mayor de 39, pues pudiésemos tenerla. No tenemos un rash típico, tenemos una leucopenia antes que una leucocitosis. Em, Dolor de garganta, pues no tenemos. Linfadenopatías tampoco tenemos. Y esplenomegalia, bueno, esplenomegalia tenemos. ANAS y factor reumatoide negativo tenemos. Entonces tendríamos por lo menos dos menores. Y si nosotros quisiéramos ser estrictos, uno de los mayores, que vendría siendo la fiebre. Entonces no parecería. Pero de acuerdo que la enfermedad Still del adulto es algo válido que tener en cuenta. Y me encanta que pues, o sea, yo, o sea, si uno conoce su público, yo sé que si Hugo va a estar presente, va a seguir pensando en las articulaciones del paciente. Em, pero la enfermedad Still del adulto es uno de los diagnósticos a los que más tarde se llega, ¿sí? Porque tenemos que evaluar las posibilidades de todo lo demás. Sepsis en este paciente, nuevamente, pues, o sea, para este punto de la hospitalización, naturalmente este caso estaba bastante más resumido de lo que fue en la vida real. O sea, este paciente lo hospitalizado un montón de tiempo, pues llevaba recibiendo piperacilina tazobactam durante por lo menos 2 semanas, no mejoró. COVID-19, COVID-19 es otra de las causas de síndrome hiperferritinémico y pues, como se había mencionado, el síndrome hemofagocítico. Em, entonces, ya con esto tenemos el paciente con infección por VIH, con hiperferritinemia, elevación de transaminasas, hepatosplenomegalia, fiebre, en un estado conocido de inmunosupresión. Pues, ¿qué nos queda? Nos queda evaluar
el síndrome hemofagocítico. ¿Sí? Para evaluar el resto, o sea, para evaluar el síndrome hemofagocítico, pues necesitaríamos, o sea, al decir nosotros síndrome hemofagocítico, ya sabemos que estamos usando una terminología un tanto desactualizada. Hay gente que sigue utilizando el síndrome hemofagocítico y es intercambiable, simplemente que hoy en día se está hablando más de linfostiosis hemofagocítica, pero es válido utilizar ambos. Entonces, necesitaríamos completar el resto de estudios con fibrinógeno, triglicéridos y una biopsia de médula ósea. ¿Qué tenemos? Una hipertrigliceridemia, yo creo que, o sea, es bastante llamativa. Una hiperferritinemia, un fibrinógeno no consumido, pero sí disminuido, y una AST para el momento en que se toman los paraclínicos de 574. Entonces, acá ya entramos a hablar, por fin, en materia de lo que es el síndrome hemofagocítico. ¿Sí? Lo bonito de esta enfermedad, y lo bonito de esta enfermedad como enfermedad hematológica, es que es una enfermedad que pertenece a ese espectro gris entre la malignidad y la no benignidad, pero no malignidad. Si es algo válido o sea, si entienden lo que estoy diciendo. Si normalmente uno piensa en la hematología como algo estrictamente o es de anemias o es de malignidades y nada más, pero acá tenemos un síndrome muy heterogéneo en sus presentaciones, que pues, o sea, puede conferir un estado asociado a diferentes enfermedades que puede ser tanto no maligno como asociado a malignidad. Afecta más que todo hombres, está subdiagnosticada en la mayoría de las veces. Si se dan cuenta, 1 en cada 2.000 pacientes que ingresan a la UCI no es un número que sea insignificante. La cantidad de pacientes que ingresan a la UCI al año con lo que parece ser síntomas de choque séptico, pues pudiese empezar a generar un cambio en la forma de pensar de la mayoría de las personas cuando ven un paciente que no mejora necesariamente con el inicio de antibiótico. Hay una forma hereditaria y afecta, o sea, afecta una proporción bastante baja de los recién nacidos vivos y está asociado a múltiples genes. ¿Qué pasa? ¿Cómo funciona? Imagínense que el síndrome hemofagocítico o la linfohistiocytosis hemofagocítica es una sepsis, entre comillas, estéril. Porque si ustedes ven, es una activación de reprimida, o sea, si les está empezando a sonar similar a la definición de sepsis, es porque básicamente la es, que tenemos una vía diferente utilizando perforinas y CD8 citotóxicos y la desregulación de las mismas, y que esto mismo produce la activación y proliferación macrofágica y una hipersecreción, lo que llaman la tormenta de citoquinas, y que a través de eso aumentamos la fagocitosis y a través de la fagocitosis vamos a producir depósito de hemofagocitos en diferentes órganos y la destrucción periférica y central de un montón de células que va a llevar a lo que es la fiebre, la linfadenopatía, la hepatosplenomegalia, la lesión multiorgánica y un síndrome hiperferritinémico. Pero si les suena parecido a la sepsis es porque lo es, ¿sí? ¿Qué pasa? Muchas veces lo intentamos interpretar este síndrome en un vacío, que es algo muy secuencial, que es algo que A lleva a B, B lleva a C y así. Pero no necesariamente. Es un ecosistema, por decirlo así. Y yo creo que los que les guste la inmunología o la reumatología o de pronto la endocrinología, pues acordarse que el cuerpo nomás es un circuito de balanzas muy finamente manejada, muy finamente calculada. Cualquier desregulación, si bien somos capaces de sopesarla gracias a la homeostasis pues como funciona la belleza de la regulación, a fin de cuentas somos una maquinita que están dando por puro milagro.
y ese ecosistema es muy frágil. Y más aún en el contexto de estos pacientes que tienen una susceptibilidad adquirida, por ejemplo, una enfermedad inflamatoria crónica, nómbrese, enfermedad estil del adulto, nómbrese, artritis reumatoide, nómbrese, lupus, cualquiera de esas. Un estado de inmunosupresión. Acuérdense que la inmunosupresión del VIH no es que signifique que el paciente no va a estar inflamado. Erróneamente uno pudiese pensar que el VIH confiere un estado de como, no me inflamo es con nada y por ende me infecto de todo. Acuérdense que es una infección crónica. Sí, que no sea capaz de inducir una respuesta celular no implica que no tenga la capacidad de inducir una respuesta humoral o por otras células que no sean CD4 dependientes. ¿Mm? Que tiene otra parte que es unos desencadenantes, una estimulación de los Toll-like receptors, inmunoterapia, como las nuevas inmunoterapias por receptores antigénicos quiméricos de linfocitos T, medicamentos, malignidades hematológicas, infecciones virales, virus de Epstein-Barr, citomegalovirus, patógenos intracelulares, o sea, hasta la misma clamidia trachomatis como patógeno intracelular pudiese conferir un aumento de o sea, un desencadenante. Mecanismos moleculares, pues, o sea, los mediadores inflamatorios que predominan, interleuquina 1B, 6, 18, 12, interferón gamma, factor de necrosis tumoral, y precisamente por eso es que a través del factor de necrosis tumoral muchas de las enfermedades, o sea, o una de las enfermedades principales asociadas a esta, pudiesen ser las enfermedades autoinmunes, especialmente la AR, o sea, hay otras, y hay otras mucho más asociadas, pero en este contexto asociado al factor de necrosis tumoral alfa, pues tendríamos células, linfocitos TCD8, con complejo mayor de histocompatibilidad 1 por vía, o sea, por una vía CPA, una susceptibilidad genética que los mismos pacientes pueden tener, sea porque la susceptibilidad genética confiera una alteración en el HLA o que los mismos defectos genéticos causen la hiperproducción de hiperforinas, inmunodeficiencias primarias, síndrome de Job, síndrome de Wiskott-Aldrich, eh, o sea, síndrome de Canvas, síndrome de Candle, eh, hay un montón, ¿sí? Defectos genéticos para la depuración de virus de Epstein-Barr, DLR3, pero solo esta diapositiva es para decirles que esto no está en un vacío, que esto no es que uno lleva a dos, sino que todo esto está dentro de un contexto y que este mismo contexto es lo que predispone el desarrollo de esta enfermedad. Causas genéticas, pues no me voy a detener acá, o sea, verdaderamente no vale la pena hacer mucho énfasis acá, si esto es más de, de pediatría, o sí, pediatría, o sea, hematología pediátrica y neonatología. Pero solo para mostrar que hay HLH, o sea, linfostiocytosis hemofagocítica familiar, em, asociada a genes específicos, asociada a inmunodeficiencias primarias, como es el Chiari-Higashi, em, asociadas a virus de Epstein-Barr o meramente una enfermedad autoinflamatoria, que no es lo mismo que una enfermedad autoinmune, ¿no? Y pues en causas secundarias, yo creo que infección, malignidad, autoinmunidad, trasplante y drogas, pues podemos pensarlo en todas, ¿no? Asociado a infección, pues Epstein-Barr, citomegalovirus, todas las cosas que ya se habían mencionado previamente, bacterianas, como les había dicho, bacterias intracelulares, Brucella, Rickettsia, Leptospira, Mycobacterium, Mycoplasma, Ehrlichia. Bueno, Ehrlichia, el paciente no parecía haber estado en contacto con venados, pero pues vaya a ver que no lo haya tenido, parásitos intracelulares, hongos, asociado a malignidades, eh, como vienen siendo los linfomas, como vienen siendo las histiocitosis de células de Langerhans, enfermedad de Castleman multicéntrica, enfermedad de Kikuchi-Fujimoto, enfermedad de Kimura, enfermedades autoinmunes, o sea, como ya les había mencionado. Y ahí se dan cuenta que el estilo entra dentro de esto también. Em, asociado a trasplante, asociado a drogas. En este paciente, pues no teníamos nada mucho más allá de la inmunodeficiencia y que consumía cocaína. ¿Mm? Entonces, dentro de nuestro paciente, o sea, tenemos las manifestaciones clínicas de esta enfermedad que vienen siendo todos los sistemas del cuerpo.
Sí, sistema nervioso, podemos tener cualquiera de esos hallazgos. Gastrointestinal, podemos tener cualquiera de esos hallazgos. Hematológicos también. Sistémicos, pues también. Pulmonar, renal. En él, ¿qué tenemos? Pues tenemos un paciente que tiene cefalea gastrointestinal, tenemos que tiene ictericia, hematológico, tenemos que tiene em, pues sangrados, o sea, los sangrados empezaron a manifestarse a través de la hematuria, pero eran sangrados intermitentes. A nivel general, pues tenemos un paciente que es febril asténico con hepatosplenomegalia, pulmonar no tenemos ningún hallazgo y pues, renal tenemos que es una lesión renal aguda. Improbable pensar nosotros que esa creatinina de 5,7 em, sea únicamente por enfermedad renal crónica. ¿Qué pudiese serlo? Vemos muchos pacientes de forma tanto intrahospitalaria como ambulatoria que son enfermos renales crónicos que manejan niveles de creatinina así elevados, pero esos pacientes tienden a estar ya en ese punto en diálisis. O sea, si alguien se pusiera a calcular, asumiendo que esta es la creatinina de base de él y que nunca estuvo con lesión renal aguda sobreimpuesta, o sea, la tasa de filtrado glomerular de este hombre debe dar en los decimales, ¿sí? Entonces, pues, ¿cómo hacemos el diagnóstico de de este síndrome? Pues, iniciar con una sospecha, un paciente inmunosuprimido con una enfermedad inflamatoria crónica, o un paciente con una neoplasia hematológica que curse con lo que este paciente empezó a manifestar: citopenia sin explicación, organomegalia sin explicación, lesión hepática necroinflamatoria, una fiebre de origen desconocido o una fiebre persistente, un compromiso neurológico. ¿Que necesitamos? Examen físico para clínicos, exámenes complementarios que pudiésemos ver ya los factores solubles, em, estudios ya específicos como vendría siendo la médula u órgano afectado y pues aplicación de escalas de probabilidad. ¿Cómo podemos categorizarlo? Pues HLH familiar, HLH reumatológico, HLH con compromiso inmune, HLH con malignidad y iatrogénico. Familiar, pues es de los chinos. Si no, no vamos por allá. Reumatológico, lo que llamaban anteriormente, o pues se llama síndrome de activación macrofágica, SAM. Y para eso utilizamos otro score. Pues se utilizaba antiguamente. HLH asociado a inmunocompromiso, que pues son los pacientes VIH, o pues los pacientes o los niños que tienen Chiari-Higashi, Wiskott-Aldrich, síndrome de Job, síndrome de Candle, asociado a malignidad, asociado a linfomas, etc., y pues iatrogénico asociado a terapia CAR-T, por ejemplo. ¿Qué escala podemos utilizar nosotros? O sea, ¿cómo podemos nosotros objetivar? Porque para eso son las escalas. Acuérdense que las escalas no son absolutos, no son herramientas diagnósticas em, que nos intentan aproximar a la capacidad que tiene un experto para poder llegar al diagnóstico, ¿sí? O sea, el experto, el hematólogo o el hematoncólogo, pues debería poder llegar a un síndrome hemofagocítico como diagnóstico y poder diagnosticarlo sin la necesidad de una escala. Pero como nosotros no somos expertos, pues nos toca apoyarnos en esto y poder aproximarnos al conocimiento de base de ellos a través de estas herramientas. ¿Cuál usamos? El H-score. El H-score pues ha reemplazado a las otras escalas para poder establecer el diagnóstico. Y tenemos todos estos criterios: si tiene o no la presencia de inmunosupresión subyacente, si tiene un síndrome febril, si tiene una organomegalia, si tiene acitopenias, ferritina, triglicéridos, fibrinógeno, ACT, hemofagocitosis en biopsia, una sensibilidad, especificidad, pues, o sea, para un síndrome que tiene tantos parámetros y que tiene una presentación tan heterogénea es bastante alto. ¿Sí? Y pues precisamente en el 2004 es que se empieza a plantear, o sea, después del 2004 y el desarrollo de los criterios HLH, que fue durante las cuales se planteó el manejo que utilizamos hoy en día para el mismo. Pues después de esta nació la escala del síndrome hemofagocítico, que es el H-score. La escala del HLH 2004 se puede utilizar, simplemente que si se dan cuenta, pues la especificidad cae con respecto al H-score. En este paciente, pues, ¿cuánto puntea? Pues tenemos un paciente que tiene una inmunosupresión conocida, un síndrome febril, una hiperferritinemia que supera los 40.000, un fibrinógeno que no está consumido pero sí disminuido, una ST que está elevada, pues, y una citopenia y una patosplenomegalia, que todo iría a favor de.
¿Qué nos faltaría? La biopsia de médula ósea. ¿Qué pasa? La presencia o no del hemofagocito en médula ósea no es diagnóstico, ¿sí? Es más, mi pregunta es a ustedes, si llegásemos a tener un paciente que tiene en médula ósea macrófagos repleto de plaquetas, o sea, ¿lo volvería un hemofagocítico? O sea, en el contexto de este paciente, En cualquiera. o en, O sea, para poder decir que es hemofagocítico, solo necesitamos eritrocitos dentro del macrófago. creo que sí, ¿no? No necesariamente. Anteriormente se pensaba así, y de acuerdo. O sea, es un síndrome, o sea, sería discordante pensar que la palabra hemofagocítico no fuera nada más de eritrocitos, completamente de acuerdo. Pero es que podemos ver que hay células que tienen en su interior tanto polimorfonucleares como mononucleares, como plaquetas, como eritrocitos. Claro, hay unos criterios histopatológicos específicos que tienen que tener más de 5, que tienen que tener más de 2, que tienen que tener tantas plaquetas, pero su presencia no lo descarta. Acá vemos un hemofagocito cargado de plaquetas, que esto no es del paciente, esto es de un paciente de la cardioinfantil que sí tenía era un niño, era un niño, era un niño con un linfoma. Y pues el niño con el linfoma sí tenía un hemofagocítico y acá tenemos una médula ósea que encuentra un hemofagocito con plaquetas en su interior. Entonces, ¿cómo lo manejamos? ¿Sí? Porque ya tenemos el diagnóstico, ya sabemos cómo se ve y sabemos que la forma en la que se ve es que no lo vemos. No vemos un síndrome clínico tan evidente, tan claro. Tenemos un paciente que tiene manifestaciones en todos los sistemas y es básicamente pensar en un paciente que tenga una manifestación en todos los sistemas, ponerlo en contexto de si tiene o no inmunosupresión o si tiene o no una malignidad o una autoinmunidad autoinflamatoria de base y encontrar todas estas manifestaciones y decir, mano, no tengo ni idea qué tiene, pues ya saben que pueden tener una idea, por lo menos, y por lo menos pueden descartarla, ¿sí? Entonces, toca manejarlo. ¿Cómo lo manejamos? Si tiene una causa primaria, nómbrese una malignidad, nómbrese una autoinmunidad, pues tratamos de manera oportuna. ¿Cómo tratamos las siguientes partes? Pues supresión del estado proinflamatorio, ¿sí? Es como la sepsis. ¿La sepsis cómo se trata? Con antibiótico, ¿sí? Bueno, sí, también líquidos, vaya y venga. Pero si nosotros no tratamos la infección, pues el paciente va a seguir, o sea, le ponemos poner una manguera conectada a la vena, todo lo que quieran. Pero pues toca tratar la causa de base. Y pues una terapia puente, pues a medidas de soporte y una terapia puente hasta trasplante. ¿Cómo lo tratamos? El protocolo HLH 2004. Que vemos que es bastante confuso el esquema. Es un esquema que es de esos esquemas de hemato, que con todo el respeto y todo el amor son bastante complejos. O sea, no son esquemas que estén hechos para que lo entienda todo el mundo y se los memoricen todos. Sí, no está hecho para que uno se memorice que en la semana 1 y 2, que la semana 3 y 4, la semana 5 y 6, 7 y 8 tienen que recibir tal pauta de tal dexametasona por metro de superficie cuadrado. ¿Sí? Pero por lo menos sabemos que tenemos que hacer una terapia desescalonante, ¿sí? Con dosis repetidas en diferentes semanas, asociado a etopósido, que pudiésemos iniciar ciclosporina A, y que pudiésemos asociar terapia intratecal, solo si hay componente del sistema nervioso central. ¿Cómo difiere el protocolo HLH 2004 del de 1994? Que el letopósido o el BP16 generalmente se esperaba unas semanas hasta ponerlo. Sí, generalmente en la cuarta semana se empezaba a poner el topósido. Acá se inicia desde el principio y se ha demostrado que no cambia mucho el panorama. O sea, antes mejora. Em, pero tengan en cuenta que esto estuvo hecho y diseñado para la HLH familiar. ¿Sí?
Entonces, ¿cómo manejamos el hemofagocítico, Ala? Porque entonces me está diciendo una cosa y me está diciendo otra cosa. Lo que les vengo a decir es que ese es el esquema de dexametasona. Fantástico, excelente, muy bueno. Pero depende, como les digo, depende de la causa primaria. Acá tenemos una causa primaria. Sí, tenemos por lo menos tenemos un VIH. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo tratamos si tiene una causa primaria? HLH mal, o sea, asociado a malignidad. ¿Sí? Manejo con dexamacetopósida. HLH-MAS. ¿Cuál es ese? Pues el síndrome de activación macrofágica, SAM. ¿Sí? O sea, una AR, una enfermedad de Still, lo que sea. Pues manejo la enfermedad de base, pulsos de metil, ciclosporina y anticuerpos monoclonales para interleuquina 1 y 6. Nómbrese, pues anakinra, eh, tocilizumab, o sea, tocilizumab, de acuerdo, no es contra la interleuquina 6. No es contra la interleuquina 6, es contra el receptor, pero pues nos funciona. HLA-HRX, pues o sea, este es el que está inducido por medicamentos. ¿Cuáles medicamentos? Pues, o sea, la terapia CAR-T, que la terapia CAR-T, o sea, no conozco el primer paciente en Colombia que esté manejado con terapia CAR-T, pero es que tampoco nosotros estamos en tanta exposición con pacientes con terapia CAR-T. Y pues HLH asociado a inmunocompromiso. Pues Epstein-Barr, depende de la estabilidad clínica y este paciente no lo tenía. VIH, ¿cómo lo hacemos? DEXA, terapia antirretroviral y más o menos inmunoglobulina endovenosa. Si tiene parásitos intracelulares, nómbrese malaria, nómbrese clamidia, nómbrese brucela, nómbrese cualquiera de esos horribles bichos, pues no podemos dar la terapia de base porque implica una inmunosupresión más profunda. Entonces tratamos los gérmenes diana. ¿Con qué? Con antibióticos que les peguen. ¿Cuáles antibióticos les podrían pegar? Pues, o sea, quinolonas, bestia, macrólidos. Sí, hay un sinnúmero de antibióticos que pueden tratarlos. Naturalmente, les menciono los principales que están hechos para tratar gérmenes intracelulares que no sean parasitarios. De resto, pues, o sea, atovaquona, quinina, etc. Entonces, ¿cómo salió nuestro paciente? Sí, nuestro paciente, después de estar mucho tiempo en UCI, incurrir 1000 complicaciones, vemos que es un paciente que lo dejaron con el esquema de dexametasona en dosis pautadas reducidas siguiendo el HLH 2004, inicio de terapia antirretroviral. Y volviendo al inicio del caso, lo que decía la terapia antirretroviral, ya tenemos dos medicamentos, dolutegravir y sidobudina, que podían causar macrocitosis. Acuérdense que él venía en tratamiento, solo que no se acordaba con qué. Entonces, ¿qué pasó? Pues se confirmó como síndrome hemofagocítico, a pesar de que la biopsia fuese negativa. Se inició el manejo, el paciente evoluciona favorablemente y pues egresa vivo, que a fin de cuentas es como el estandarte del manejo del paciente, que no tenemos ni idea qué pasa, que es que no sabemos qué está pasando y le ponemos corticoide. Si empeora era infeccioso, si mejora no. Pero pues eso no es para que se lleven ese mensaje a la casa, es para que el mensaje sea que toca evaluar las posibilidades no necesariamente infecciosas. A, y B, que la hematología no necesariamente son causas necesariamente malignas. Entonces, para redondear al final de toda esta presentación y toda esta chorrera de palabras que les dije, para utilizar una cita que utilizan las abuelas o las mamás cuando está intentando manipularlo uno para hacer algo, que dice lo siguiente, que es: cría cuervos y te sacarán los ojos. Muchísimas gracias. Quique, muchas gracias. Oye, yo tengo una duda. Me parece curioso es que el señor en teoría está bien controlado, ¿no? O sea, porque tenía la carga viral indetectable. De acuerdo. Lo que se plantea